Bien, 7:41 de la mañana en estudio está Elio Córdoba Serpa, economista, profesor universitario. Buenos días, gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias, hermano. Bueno, un tema que nos interesa pues hablar es el tema de las zonas económicas especiales. ¿Cómo evalúa en este momento, digamos, esta nueva medida que de una u otra manera ha ido tomando impulso desde que el gobierno venezolano tomó la decisión de crearlas? Bueno, las zonas económicas especiales es una política de desarrollo que tiene por objeto la captación de inversiones de volúmenes significativos, importantes de inversiones extranjeras para poder desarrollar el territorio nacional. Como su nombre lo indica, zonas económicas especiales es escoger, es definir un territorio específico y aplicar políticas concretas de desarrollo en ese territorio. ¿Cómo las escogemos? En función de las potencialidades del territorio. En este caso, zonas económicas como tenemos en Paraguaná, tenemos en la isla de Margarita, pero estas zonas históricamente han sido potencialmente económicas, ¿no? ¿Por qué, digamos, atribuirle ahora un nombre como zona económica especial y no, digamos, promover el desarrollo económico en otras regiones? Bueno, recordemos que esta estrategia de zonas económicas para el desarrollo es una estrategia que ha venido instrumentando la economía china y que ha venido dando resultados muy positivos. Estamos hablando de una economía de aproximadamente 1.600 millones de habitantes que ha logrado sacar en los últimos 70 años, ha logrado sacar a más de 800 millones de la pobreza extrema. Es decir, es un referente teórico y práctico de una política económica que ha dado resultados sumamente positivos en un modelo de desarrollo con inclusión social. En este caso, el objetivo a corto plazo de las zonas económicas especiales, ¿cuál puede ser? El principal objetivo en estos momentos es captar inversión extranjera que vea oportunidades de negocio según las potencialidades del territorio venezolano para el desarrollo, y eso nos va a permitir mejorar los salarios, nos va a permitir dinamizar el empleo, nos va a permitir mover el consumo, nos va a permitir en definitiva garantizar el crecimiento económico que se requiere en estos momentos. Esa captación del comercio internacional, de la inversión extranjera, ¿se ha estado capitalizando o se está haciendo lobby para que desde afuera lleguen a Venezuela a invertir? Bueno, se está haciendo el lobby para eso, a través de las embajadas, a través de los ministerios y las instituciones creadas para ese fin. Entiendo que hay una superintendencia de zonas económicas especiales que trabaja de la mano con la vicepresidencia de la República y el centro de inversiones con el objeto pues de buscar inversionistas que estén interesados en llevar a cabo esa tarea. ¿Cuáles deberían ser los principales inversionistas que lleguen a Venezuela? ¿Cuál debería ser el principal mercado? Uno, del gobierno, y dos, de los venezolanos que se sientan beneficiados con esa inversión. ¿A dónde veré primero? Bueno, la inversión en términos generales lo que nos va a permitir es hacernos de un flujo constante de dinero que va a ser utilizado para apalancar el crecimiento económico, para estabilizar el tipo de cambio y para atender compromisos sociales, ¿no? Entonces, la inversión extranjera va a beneficiar a la economía en su conjunto, tanto lo público como lo privado. A ver, me llama la atención que se habla de algo que se va a hacer, pero las zonas económicas especiales ya tienen, digamos, más de un año creadas. Y en este año, ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo ve ese trabajo por parte del gobierno? ¿Cómo ve ese trabajo económico por parte de las autoridades y ese convenio o esa interacción con el comercio internacional? Sí, bueno, yo creo que eso no ha parado, eso es algo que está en marcha y está en funcionamiento. O sea, ha funcionado, ha sido positivo. Ha venido funcionando, quizás haya que mejorar el tema de la política comunicacional para digamos, transmitirle al país los avances que se han logrado en esa materia. Sí, porque pareciera que cuando se habla de zona económica especial, bueno, la información está muy cerrada, ¿no? No hay digamos, una política comunicacional directamente que hable de los beneficios y que hable de los avances que, pues, generen estas zonas económicas. Sí, correcto, de acuerdo. Y ahí le compete, pues, a la autoridad competente en la materia, pues, pronunciarse y dar a conocer los avances. Es correcto. ¿Algunas otras regiones de Venezuela que crea usted puedan ser involucradas o incluidas en estas zonas económicas especiales? Yo creo que lo primero sería avanzar en lo que se tiene previsto, ver los resultados y luego, en función de los objetivos alcanzados y de las metas alcanzadas, ir expandiendo la política hacia otras áreas de la economía nacional. ¿Cómo cuál podría ser, por ejemplo? Todo el tema de la industrialización del campo, el tema de la agroindustria,
producir a grandes escalas requiere grandes inversiones de capital para poder incrementar la productividad en el trabajo agrícola. Y por ejemplo, digamos, la zona industrial, digamos Valencia, que fue la ciudad industrial por muchísimos años de Venezuela, hoy día eso parece un cementerio, ¿no? La zona industrial de Valencia. Eso podría ser, digamos, una política también para incluirla en las zonas económicas. Sí, ¿Se podría reimpulsar esa área? Sí, totalmente de acuerdo. Lo que habría que discutir desde el punto de vista teórico es si nos conviene desarrollar una industria de esa característica. Pues recuerda que el modelo de industrialización que se ha impulsado en Venezuela a través en la caída de Marcos Pérez Jiménez, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, planteaba el desarrollo de una gran industria. Ese modelo se agotó a finales de la década de los 70, a principios de los 80. Entonces ahora pareciera que hay que buscar un modelo de desarrollo que nos permita diversificar la economía distinto a esa premisa que se ha venido empleando de una gran industria pesada. Yo creo que hay que apuntar más hacia el desarrollo del campo que nos permita a nosotros generar los bienes de la alimentación que consumimos aquí los venezolanos y ir reduciendo significativamente la dependencia con el mercado internacional. Incluso tomar ejemplo como Argentina, que ha sido un país que históricamente ha potenciado el tema de la producción agrícola, ¿no? Sí, correcto. Nosotros en el continente tenemos, por eso, digamos, Chávez era muy visionario cuando hablaba de una integración entre Brasil, Venezuela y Argentina. Brasil tiene un grado de desarrollo industrial muy importante en la región, Argentina tiene un grado de desarrollo significativo, importante en términos de la producción de alimentos, y Venezuela posee la principal reserva energética, digamos, del mundo. Entonces, generar alianzas entre ese bloque de países va a ser muy positivo para la economía venezolana. Le consulto también por la iniciativa que promueve o que ya promovió el Parlamento venezolano, que es la Ley de Armonización Tributaria. ¿Cómo califica esta ley en este contexto económico político venezolano? Esta ley tiene por objeto, digamos, generar, como su nombre lo indica, una homogeneización en términos de las políticas tributarias que hay en el país. ¿Qué teníamos antes? Cada quien cobraba en función de su criterio. Ahora esta ley se enmarca dentro de una política económica nacional que tiene por objeto, pues, poner tarifas homogéneas desde el punto de vista de todos los impuestos y todos los gravámenes que se cobran en los diferentes puntos del territorio nacional. Bien, vamos a una pausa. En la siguiente parte seguimos conversando sobre esta ley que impulsó el Parlamento venezolano y también temas económicos de interés que pues le interesan de una u otra manera a la gente en la calle. Elio Córdoba Zerpa, economista, son las 7:48 de la mañana. En breve venimos con más. Bien, sigue en estudio Elio Córdoba Zerpa, economista. Le hablamos un poco en el segmento anterior del tema de la ley de armonización tributaria. ¿Es una política que se adapta al momento que se vive en el país económicamente? Es decir, ¿es asertiva esa decisión? Sí, desde luego que es asertiva, pues nos permite normar, por un lado normar y por otro lado homogenizar todas las tarifas y los gravámenes que se le cobran a sectores productivos. Todo ello enmarcado pues, en la simplificación de trámites, en garantizar y estimular el crecimiento de la actividad económica. Ayer decía el diputado Ramón Lobo, que estuvo la semana pasada acá hablando de esto, que el valor del timbre fiscal para personas naturales será 10 veces la tasa de cambio y 500 veces para personas jurídicas. ¿Son montos razonables, son montos que se adaptan a la realidad económica de la persona natural y del comerciante? Bueno, no escuché esas declaraciones del diputado Lobo, pero lo que sí puedo decir es que esa ley pasó por una discusión donde fueron involucrados todos los sectores sí. Productivos, personas naturales. El sector económico apoya la ley. Y hay apoyo mayoritario y se ve como un gran logro y como un avance, lo cual genera confianza y un escenario que promueve el crecimiento económico en estos momentos. Si le pregunto a Elio Córdoba sobre el salario en Venezuela, ¿cuál cree que podría ser la política para irlo recuperando progresivamente? Porque desde el Ejecutivo se ha hablado de nuevos ajustes, pero ajustes que no están enfocados directamente en el salario, sino en bonificaciones, y eso de una u otra manera es un retroceso para la política salarial de Venezuela. Sí, el tema de salario es un tema bastante complejo. ¿Cómo se recupera hoy día? Y allí tenemos que tener presente varios aspectos. El primero de ellos es que el modelo de acumulación rentista subdesarrollado, es decir, vivir exclusivamente del petróleo, ha llegado a su fin. El bloqueo económico, con más de 930 medidas coercitivas unilaterales contra la economía venezolana, tiene un aspecto positivo,
dentro de todo lo negativo. ¿Cuál es? Que nos ha obligado como sociedad a reinventarnos. Recordemos que en el capitalismo la única mercancía que se paga después de su consumo, después de haberla consumido, es la fuerza de trabajo. Si usted va al mercado hoy y usted compra un par de zapatos, usted lo paga antes de usarlo o después. Las sanciones no tienen ni 7 años y el gobierno tiene 20 y pico de años ahí. Sí, pero las sanciones responsabilizar a las sanciones por una política que debió haberse Las hecho. sanciones han acelerado significativamente los desequilibrios macroeconómicos, una reducción del 98% de los ingresos en divisas. Y el salario, entendido como categoría, tenemos que desglosarlo. Si hablamos de la población económicamente activa, que son alrededor de 14 millones según el INE, de los cuales 1 millón está desempleado, 10 millones y tanto hacen vida en el sector privado, no devenga un salario mínimo. Entonces la categoría de salario también hay que ajustarla a este contexto. Ahora tenemos 3.300.000 personas que hacen vida dentro de la administración pública que sí tienen un problema de salario. ¿Por qué? Porque el Estado le cuesta atenderlo porque no puede vender petróleo libremente. Entonces, ¿qué política emplear en este momento en medio de esas sanciones? No asumamos que las sanciones son las responsables del problema económico. ¿Qué hacer el gobierno en medio de esa barrera enorme que tiene allí llamada sanciones? Las sanciones contribuyen de manera significativa a exacerbar los problemas estructurales de la economía venezolana. No estoy diciendo que no tenemos problemas y que no se han implementado malas políticas. Todo lo contrario, se reconoce que hay políticas que han tenido desacierto. Sin embargo, el objeto fundamental de la política económica es garantizar crecimiento y desarrollo, atender las desigualdades. Ahora, tenemos un problema importante en términos de salarios con 3 millones y tantos de personas que hacen vida dentro de la administración pública. Para resolverlo hay que generar crecimiento económico. ¿Cómo se genera? Hay que incentivar la inversión privada, hay que promover el tema de las zonas económicas especiales para captar inversiones, hay que, promover el desarrollo de la pequeña y la mediana industria, promover el desarrollo de los emprendimientos, es decir, todo eso que estamos haciendo, que se ha venido implementando y que los resultados no son inmediatos, son resultados de mediano y de largo plazo. ¿Y qué se le dice a la gente cuando este tema, no, los resultados no son inmediatos? Hay gente que tiene años esperando por una recuperación, por una solvencia económica, porque el dinero realmente le alcance, porque pueda ir al supermercado. Bueno, hay una realidad en la calle. Sí, por supuesto, y esa realidad no se desconoce, pero esa realidad también hay que verla en el contexto y en su justa dimensión. El gobierno no está de espalda ni de brazos cruzados ante esa realidad. Hay un conjunto de políticas sociales que tienen por objeto atender a esa población que es muy vulnerable ante el asedio y la guerra económica que se instrumenta contra Venezuela. Entonces, el gobierno está presente de esa situación, no está de espaldas y por eso creo que se mantiene en el poder. Le consulto sobre lo que ha estado ocurriendo desde el año pasado, que había una mediana recuperación, una leve recuperación en materia económica en el país, pero en 2023 pues como que se estancó o cayó. ¿Eso a qué se debe básicamente? Bueno, básicamente la recuperación económica es porque hay un sector de la sociedad venezolana, que es el tema de los emprendedores, como se ha denominado, que ha decidido permanecer en el territorio y que a pesar de las condiciones adversas apuesta a lo hecho en Venezuela. Eso enmarcado en una política de atención y de impulso por parte del Ejecutivo Nacional hacia estos sectores, aunado a la reconfiguración de la geopolítica a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Eso sitúa a Venezuela a la palestra nuevamente como un proveedor natural de crudo hacia esos mercados. Fíjate que los Estados Unidos, después de una política, digamos, de no permitir absolutamente ningún tipo de venta, ahora está permitiendo que Chevron venga y se abre el mercado, ¿no? Eso lo hace ese cambio en la geopolítica internacional. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos serios problemas desde el punto de vista de la libertad para comercializar nuestro petróleo en otros mercados que no sean autorizados por este gobierno de los Estados Unidos. Sí. Y eso afecta la capacidad de recibir ingresos en lo inmediato en divisa. Sí, incluso estuve viendo que el litio pues es una gran apuesta de Chevron para reconfigurar el tema económico, ¿no? Sí, correcto. Venezuela tiene una fortaleza envidiable, ¿no? Desde el punto de vista de la cantidad de recursos estratégicos que posee para darle al resto del mundo. A nosotros pareciera una excusa, ¿no? Pero cuando nosotros vemos
las declaraciones del expresidente Donald Trump, por ejemplo, donde con claridad expresó cuál es el objetivo fundamental, no es ni la lucha de los derechos humanos, no es ni la recuperación del salario del venezolano y de la venezolana, no tiene nada que ver con eso, es simplemente poner a disposición de la potencia más grande del mundo, militar y económica, el petróleo venezolano a disposición de ellos. Entonces podemos entender que sí hay una camisa de fuerza y sí hay un conjunto de políticas que entorpecen y que frenan el avance de la economía venezolana. Bien, le agradezco acompañarnos Gracias a ti por la de invitación. hoy acá. Elio Córdoba Zerpa, economista, hablando de temas pues económicos y políticos que afectan de una manera Venezuela y también a sus ciudadanos. Son las 7:58 de la mañana. Nosotros a esta hora despedimos. Nos veremos mañana jueves a la misma hora por acá por Canal I. Maiker Iriarte Oliveros se despide. Tengan todos un feliz día.